El siguiente programa es una producción de... Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial, como es uno de los objetivos del programa de Economía y Negocios de la dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de dar a conocer trabajos de investigación que han sido publicados y que son relevantes para la sociedad, y en este tema hablando sobre la educación universitaria para el desarrollo sostenible, un caso de inclusión curricular en ingeniería ambiental en Colombia. Para ello estamos con el doctor Pedro Mauricio Acosta Castellano. Doctor Pedro Mauricio, antes que nada, le damos un cordial saludo desde Bolivia y sobre todo le agradecemos por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Doctor Roger, a usted muchísimas gracias y a todos allá en la universidad y en Bolivia, muchas gracias por la invitación para exponer estas actividades de investigación que nosotros realizamos. El gusto es nuestro, estimado doctor. Y antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicarles brevemente el perfil de nuestro invitado, quien es doctor por la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral fue Análisis de la educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible en la enseñanza de la ingeniería en el año 2023. Y el doctor Pedro Mauricio tiene una destacada experiencia profesional que fusiona habilidades técnicas con una sólida trayectoria en la dirección y gestión en el sector educativo. Actualmente es académico de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Estimado doctor Pedro Mauricio, queremos consultarle en esta investigación que usted desarrolló conjuntamente con la coautora, la doctora Araceli Queiruga. Queremos preguntarle qué significa la educación para el desarrollo sostenible, cuál fue la motivación que usted tuvo para desarrollar esta investigación y sobre todo, por qué es importante abordarla. Sí, yo creo que hay que aclarar varios asuntos al respecto antes de abordar lo que significa educación para el desarrollo sostenible. Pero como prácticamente lo dice su nombre, es una educación enfocada a enseñar y a transmitir lo que significa el desarrollo sostenible. Nosotros a nivel general tenemos un concepto muy primigenio de lo que significa el desarrollo sostenible, yendo hacia lo que la Comisión Brundtland mencionó en los años 80 respecto a la definición de desarrollo sostenible. Pero esa definición ha venido transformándose y ha venido tomando una forma un poco más entendible y un poco más digerible hacia el público en general y pues especialmente pues hacia los estudiantes tanto de las primeras etapas de formación como ya en la etapa universitaria. Y puede entenderse como una relación armónica entre tres pilares que definen el desarrollo sostenible, que es la economía, la sociedad y el ambiente. Si nosotros imaginamos tres círculos, esos tres circulitos uniéndose entre sí, cada uno haciendo referencia a esos tres factores, podemos ver que dentro de esos tres factores vamos a hacer algo muy específico, o más bien enfocarnos a algo muy específico y es en el ser humano. El ser humano rodea realmente esos tres factores y hace que sea, digamos, el factor fundamental a lo que significa el nuevo modelo o el modelo de desarrollo sostenible. Entonces, lo que busca la educación para el desarrollo sostenible es fomentar esos tres factores y ese equilibrio, cómo llegar a ese equilibrio de esos tres factores de la economía, la sociedad y el ambiente. Y como lo mencioné anteriormente, como el centro o lo que rodea esos tres factores es el ser humano, algo que caracteriza mucho este tipo de educación es que es antropocéntrica. Al hacer antropocéntrica se dista mucho de otras corrientes de educación. Perfecto. Y yendo a lo que es su investigación, quisiéramos preguntarle en qué consistió su investigación, eh,
bueno, se menciona que fue aplicada a un caso de inclusión curricular en la ingeniería ambiental. Y le mencionamos esto porque precisamente el programa en el cual la audiencia meta es la comunidad universitaria en Bolivia y desde luego también transmitimos por las redes sociales a otros contextos, pero en este ambiente universitario, ¿en qué consistió su investigación y cómo se desarrolló? Bien, la investigación fue una investigación de cerca de casi 4 años, consistía en diferentes etapas. Lo primero fue diagnosticar ese entendimiento del desarrollo sostenible. Lo mencioné un poco superficial en la respuesta anterior con respecto a cuáles son esas otras alternativas. Latinoamérica y Colombia no es la excepción. Estamos muy enfocados y tenemos muy presente la educación ambiental. La educación ambiental, al contrario de lo que es la educación para el desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible, no es antropocéntrica, es proteccionista, es netamente proteccionista. Entonces, nosotros tenemos muy arraigado, tenemos leyes, tenemos políticas en torno a la educación ambiental, digamos, estamos muy arraigados y es algo muy característica de Latinoamérica. Entonces, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de ver cómo estábamos a nivel general, a nivel global, y ahí nos dimos cuenta y corroboramos esa hipótesis de que realmente a nivel mundial nosotros somos los más rezagados en incluir el desarrollo sostenible en la formación, en este caso pues en la formación universitaria. Nos dimos cuenta que junto con África, ¿sí? Estamos muy lejos de incluir esos tres factores que mencionaba previamente dentro de la formación, en este caso dentro de la formación de los ingenieros. Eh, y nos dimos cuenta en esa primera etapa de diagnóstico también aplicando diferentes instrumentos, nos dimos cuenta de cómo hay un choque de conceptos entre lo que es desarrollo sostenible y educación ambiental. Entonces, vemos que se habla de desarrollo sostenible mientras que realmente lo que expresan profesores, estudiantes, investigaciones y demás están hablando netamente de educación ambiental, están hablando de proteccionismo, mientras que Europa, especialmente, que son los pioneros en este sentido, pues Europa está hablando ya en los currículos, está hablando de desarrollo sostenible y no hablan de ese proteccionismo. Y volviendo a esa parte del concepto del desarrollo sostenible, entonces eso ha generado una confusión en los estudiantes en el desarrollo de su propia profesión. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner para que lo podamos entender mejor, un ingeniero civil, ¿sí? Él, o un ingeniero ambiental, el ingeniero va a tratar de hacer una obra, por ejemplo, un puente, y solo se va a enfocar en el aspecto netamente de solucionar el paso sobre, por ejemplo, un río, pero no se enfoca en los tres factores que hablábamos previamente, el factor económico, el factor social y el factor ambiental, que a veces queda de última y no se tiene presente. Si nos dedicamos únicamente al concepto que tiene arraigado el estudiante de ingeniería civil, por ejemplo, el estudiante de ingeniería civil únicamente va a pensar en solucionar ese paso y de pronto va a explorar cuáles son los impactos ambientales, pero no va a ir un poco más allá. No va a ir cómo, por ejemplo, yo puedo compensar o qué tipos de tecnología puedo utilizar para causar menos impacto ambiental o para decir, por ejemplo, que voy a sustentar desde el aspecto social y desde el aspecto económico ese salvaguardar, por ejemplo, ese paso de un río con un puente. Eh, y existe, como en su formación ha estado tan arraigado el proteccionismo y la educación ambiental, entonces va a haber un conflicto muchas veces en el mismo desarrollo del proyecto. Sabe que lo tiene que hacer, sabe que va a causar impactos ambientales, puede hacer una matriz de estudio de impacto ambiental, puede hacer todos los requerimientos legales, pero no va un poco más allá, no va hacia ese equilibrio entre esos tres factores, no va a explorar esa posibilidad de cómo
va a afectar económicamente, cómo va a desarrollar socialmente esa obra a una comunidad rural, por ejemplo, o a una comunidad urbana, cuál es el impacto realmente sobre esas personas, sobre la economía y obviamente sobre lo ambiental. Entonces, el conflicto se da dentro del mismo estudiante al pensar, por ejemplo, que lastimosamente tengo que hacer ese puente como lo he venido haciendo o lo ha venido haciendo muchos ingenieros hace 50 o hasta casi 100 años, sin pensar más allá y teniendo arraigado diciendo estoy generando un impacto ambiental. Entonces existe un conflicto realmente entre los estudiantes y eso lo logramos diagnosticar en los diferentes instrumentos que aplicamos en diferentes universidades. Y también existe una amalgama de conceptos en los cuales se mezcla el desarrollo sostenible, la protección ambiental, en las cuales no hay claridad en lo que significa el desarrollo sostenible y cómo aplicar ese desarrollo sostenible dentro del quehacer de esa profesión o de la profesión de la ingeniería. Entonces, esa fue pues, la primera etapa un poco compleja de saber cómo estábamos a nivel mundial, cómo estamos en Latinoamérica y cómo estamos puntualmente aquí en Colombia al respecto. Nos dimos cuenta que no se tienen claros los conceptos de desarrollo sostenible, que profesores no tienen el concepto de desarrollo sostenible, las alternativas, cómo llegar a ese equilibrio, cómo a partir de las tecnologías de su propia profesión puede llegar a generar ese equilibrio. Eh, o sea, totalmente aislados de lo que significa realmente el desarrollo sostenible, más allá de solo hablarlo, es decir, de solo decir, es desarrollo sostenible, esto es desarrollo sostenible, pero por ejemplo, pueden estar hablando de desarrollo sostenible mientras que solo buscan proteger algo y están diciéndole que eso es desarrollo sostenible. Entonces, se logró entender realmente cómo estamos tan metidos en el proteccionismo, cómo por ejemplo, algo sencillo como la protección de un árbol se entiende perfectamente, lo entienden perfectamente el valor ambiental que tiene un árbol, pero también están muy distantes del entender, por ejemplo, que existen soluciones que implican cortar ese árbol, por ejemplo, en soluciones en la parte de ingeniería que implican cortar un árbol y hacer algo más que beneficie en torno a esos tres factores que yo mencionaba inicialmente. Entonces, esa primera etapa de diagnóstico nos dio un panorama bastante desalentador de lo que significa el concepto, las prácticas de desarrollo sostenible. Después nosotros llegamos a una etapa de mirar cómo generar esa disrupción en ese proceso de educación, especialmente en la ingeniería, cómo podemos hacer que el estudiante realmente se sienta más atractivo al hacer cualquier tipo de obra, de infraestructura o cualquier tipo de implicación de su ejercicio profesional y cómo puede sentirse más satisfecho realmente si puede aplicar esos tres factores dentro del desarrollo de su profesión. Y lo logramos mediante una inclusión de una asignatura tomando como ensayo ingeniería ambiental. El diagnóstico fue general, pero entonces empezamos ya a decir, tomemos un ejemplo, el ejemplo tal vez más cercano de las personas que tienen más conocimiento en torno a la parte ambiental, que fueron los ingenieros ambientales o los estudiantes de ingeniería ambiental, y aplicamos un instrumento en tres etapas. Una etapa en la cual los estudiantes no tenían el conocimiento sobre el desarrollo sostenible, de cómo aplicarlo dentro de su ejercicio. Otro segundo momento en el cual ya incluíamos la asignatura. Previo a eso había que preparar a los profesores o al profesor, porque como lo mencionaba en el diagnóstico, estábamos seguros de que los profesores tampoco tenían claro la teoría, la práctica del desarrollo sostenible, entonces había que preparar a los profesores para impartir esa asignatura. Entonces imparte esa asignatura en ese segundo momento y en el último momento lo que hacemos es evaluar cómo, cómo salen esos estudiantes, cómo egresan de ese curso, de esa asignatura, ¿sí? Cómo egresan respecto al momento inicial. Entonces fueron tres momentos, ¿sí? En los cuales
logramos hacer eso en 3 etapas, año y medio, ¿sí? Aplicándolo dentro de ingeniería ambiental. Los resultados fue que realmente existe una conciliación más cercana respecto a la persona, es decir, al profesional o al futuro profesional, y su carrera o su licenciatura, en este caso ingeniería ambiental. Mientras que previa a eso existía un conflicto más grande en el ejercicio de esa profesión, en la claridad realmente de lo que significaba ser en este caso un ingeniero ambiental, y se concilia realmente, no solo lo vemos, digamos, desde la investigación, no solo cómo incluirla, el desarrollo sostenible, sino logramos ver cómo se concilia realmente ese conflicto interno que muchas veces tienen los profesionales en temas ambientales, ¿no? Entonces logramos conciliar ese aspecto mediante la inclusión de esa asignatura. Perfecto. Usted nos mencionaba básicamente de que cuando se realiza un diagnóstico en los docentes, en los universitarios, hay un desconocimiento. ¿Qué tan grande o cuál es la magnitud de ese desconocimiento de lo que significa la educación sostenible en términos de esos tres componentes económicos, términos del componente de economía, sociedad y ambiente? ¿Cuál era la magnitud? ¿Era una magnitud baja? ¿Era moderada? ¿Era una magnitud alta? ¿Era, por ejemplo, más pronunciada en estudiantes o de igual manera en docentes? ¿Cuál era el grado de conocimiento o desconocimiento? ¿Y por qué esta pregunta es relevante? Porque básicamente Colombia, obviamente, es un caso en el cual puede ser representativo de lo que se representaría América Latina, ¿no? Muy similar a otros países de la región. Sí, correcto. Lo que logramos entender fue fácilmente realmente que teníamos un alto desconocimiento de lo que es el desarrollo sostenible. En contraposición, un alto conocimiento de la educación ambiental. Estamos hablando de cifras del 95% de profesores, cercano al 95% de profesores que desconocían o ellos asumían que, por ejemplo, una de las preguntas era si conocía, en qué grado conocía el desarrollo sostenible. Ellos respondían que muy bien, ¿sí? Pero pues, en las preguntas de control ya más teóricas, ya más de fundamento, pues lograban evidenciar de que realmente no conocían nada al respecto del desarrollo sostenible, más allá de simplemente algo coloquial, de decir desarrollo sostenible porque está de moda o porque estamos metidos en los ODS, entonces se habla de desarrollo sostenible, pero realmente no se conoce, y algo fundamental es que el profesor no conoce cómo lograrlo dentro de cada asignatura. Por ejemplo, hay unas asignaturas dedicadas al tratamiento del agua, para o su potabilización. Entonces, más allá de decir que eso apunta a lo de S6, no conocían cómo, por ejemplo, cuáles son los impactos sociales, los impactos económicos, los impactos eh, ambientales, y cómo yo debo lograr equilibrar eso, ¿sí? Y cómo realmente yo debo impulsar la economía, debo impulsar el desarrollo social, ¿sí? Todo en armonía con el ambiente. Y esa armonía, por ejemplo, algo que se notaba mucho, pensaban que la armonía con el ambiente dentro de de varias, o realmente de las preguntas que se hacía dentro de los instrumentos, era que esa armonía se iba más hacia la protección, es decir, tengo que proteger, tengo que nunca hacer una tala, nunca debo utilizar tales ciertas zonas de los recursos, y era hacia ese concepto primigenio de pronto del desarrollo sostenible, hacia conservar los recursos naturales hacia las generaciones futuras, todo eso que mencionaba Brundtland, pero se olvidaba realmente esa evolución del concepto de desarrollo sostenible. Pero la realidad es que era bastante lejano de lo que se pretendía o se esperaba en cuanto a los profesores. Los estudiantes, pues por supuesto, haces una réplica de lo que enseñan los profesores. Entonces el desconocimiento era aún mayor respecto de los estudiantes del desarrollo sostenible. Doctor, sí, por ejemplo, bueno, que existe una capacitación, profesores especialmente, ¿no? Que son los que deben impartir las materias.
y si existiría la factibilidad de implementar diseños curriculares, no solamente en diversas licenciaturas, en diversas ingenierías en las universidades. Existen en Latinoamérica, tenemos conocimiento de algunas universidades o tal vez en otros países que no sea Latinoamérica, donde podemos tipificar como casos de éxitos en la aplicación de diseños curriculares con este enfoque de educación sostenible. Sí, realmente hay ejemplos muy puntuales en Latinoamérica. Y esos ejemplos puntuales, el problema es que han transmitido esta mezcla de conceptos y esa mezcla de conceptos genera sus conflictos y esa transmisión errada de conocimientos. Entonces, lo que logramos fue ver que realmente lo que es los pocos esfuerzos que se hacían o que se están haciendo están mal enfocados, están mal direccionados. Sí hay casos de éxito en los cuales sí se ha implementado el desarrollo sostenible dentro de la formación de todo, por ejemplo, de los ingenieros, específicamente en Portugal, España. Algunos casos en los cuales, por ejemplo, logramos ver en Francia esa inclusión de la formación transversal, por ejemplo, de los ingenieros y en otras licenciaturas, cómo se puede incluir el desarrollo sostenible, cómo se va formando realmente el pensamiento en torno a eso. Eh, pero son casos puntuales, pero cada vez va presentándose casos más generales dentro de las universidades, en Europa específicamente, en donde se trata de incluir el desarrollo sostenible como un eje transversal de la formación. Yo lo comparo con algo y es que nosotros casi en todas las licenciaturas, creo que sin excepción, se habla sobre la ética, ¿no? Y tenemos asignaturas de ética, siempre estamos muy pendientes dentro de los procesos éticos de cada asignatura, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, qué puede incurrir en una falta de ética dentro del ejercicio de su profesión, pero no lo vemos dentro de lo que es la gran apuesta mundial, ¿sí? Que es el desarrollo sostenible. No hay que olvidar que prácticamente todos los países estamos luchando para lograr los ODS, para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una sección pequeña de lo que significa realmente ese desarrollo sostenible. Y es cómo vamos a lograrlo si ni siquiera se entiende, por ejemplo, en Latinoamérica, qué es desarrollo sostenible. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo, hay esfuerzos muy dicientes y ejemplos muy concretos de este tema, pero sobre todo en Europa. Recién Australia está empezando también a dar ese paso, esa transición, porque hay algo que voy a permitirme aclarar y es que la mejor manera hasta ahora de poder conciliar muchos aspectos digamos, del entorno actual en cuanto a lo económico, lo social y lo ambiental es el desarrollo sostenible. Pero si no tenemos ese concepto claro y esa corriente clara, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a ver enfrentados dos caminos. Y ese camino es el capitalismo, ¿sí? Que está centrado únicamente en el crecimiento económico, y el proteccionismo, que debajo del proteccionismo está la educación ambiental. Y alguno de los dos tiene que ganar. Y cuando gana uno de los dos, por ejemplo, si se enfrenta el desarrollo económico únicamente, el crecimiento económico frente a una opción ambiental, de protección ambiental, por ejemplo, un bosque o algo por el estilo, ¿sí? Muchas veces termina ganando el crecimiento económico y esto hace que se destruya por completo, por ejemplo, un bosque o se destruya una zona específica de interés ambiental. Entonces, el desarrollo sostenible entra a conciliar, entra a generar una alternativa en la cual este choque me va a generar algo diferente. Y se rompe ese paradigma, y al romper ese paradigma entramos a esa tríada fundamental de ese equilibrio que hablábamos al principio entre los tres factores que componen el desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que en este momento no existe una corriente diferente
a la educación para el desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible que concilie y que logre decir, puedo crecer económicamente, pero ese crecimiento económico también debe generar un desarrollo social, que esto tiene que ver mucho con el IDH, con el Índice de Desarrollo Humano o el desarrollo humano, y a su vez sea eh, eh, o concilie lo ambiental, ¿sí? Y conciliar lo ambiental puede incluso tener un factor de protección, es decir, que la única alternativa sea proteger, por ejemplo, un bosque o proteger un manglar. Pero también puede existir otra alternativa, que puede ser incluso dejar de lado ese proteccionismo y hacer una transformación de lo que implicaría, por ejemplo, eh, construir algo sobre, por ejemplo, algo que es muy diciente aquí en Bogotá, que son humedales. Pero hay alternativas a la protección y las alternativas tienen que ver mucho con la tecnología. Entonces, sin irme mucho más allá, pero haciendo ese gran paréntesis, yo creo que podemos empezar es a explorar realmente la educación para el desarrollo sostenible como la única alternativa que tenemos realmente para poder conciliar tantos conflictos que se generan a partir del capitalismo desbordado o de buscar únicamente el crecimiento económico. Pues el doctor Roger sabe más que todo que pues un banco central o un banco de la República va a estar midiéndose casi siempre solo por el crecimiento económico. Pero entonces, ¿cómo realmente podemos impulsar ese crecimiento económico sin dejar de lado los otros factores? Entonces, creo que la solución es hacia allá y es cómo incluir ese desarrollo sostenible. Nosotros lo logramos mediante una asignatura, pero no quiere decir que sea la única alternativa que exista. Existen otras alternativas, que era como lo que mencionaba de la ética, que es transversal dentro de la formación. Pues en este caso, pues tenemos que ver cómo poder transversalizar también el desarrollo sostenible dentro de la formación de cualquier profesión. Muchísimas gracias, estimado doctor. Teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. Lastimosamente el tiempo nos ha quedado un poco corto. Lo interesante de esta perspectiva es que la transversalización de ciertas temáticas en la educación es para cualquier tipo de licenciatura. Hoy hemos visto la educación sostenible. Usted también nos ha mencionado el caso de la ética. En un programa anterior estuvimos hablando sobre la universidad con enfoque de innovación y emprendimiento, ¿no? Que también se puede transversalizar en diferentes tipos de licenciatura. Como le había mencionado, el tiempo nos quedó demasiado corto. Queremos brevemente, si usted nos podría mencionar las universidades, qué estrategias podrían utilizar para poder aplicar este enfoque de la educación sostenible. Yo creo que las universidades deben ser muy estrictas en este sentido, en la inclusión de asignaturas que estén enfocadas en el desarrollo sostenible o que esté enfocada estrictamente en el desarrollo sostenible en la primera parte o en el primer tercio de formación de cualquier licenciatura. Y lo otro es realmente enfocar los sílabos de las asignaturas a no solo poner, por ejemplo, apunta a lo de S6, a lo de S5, a lo de S1, sino realmente ver mediante ejemplos cómo se puede llegar a conseguir, por ejemplo, un avance en cualquiera de las aristas del desarrollo sostenible dentro de una asignatura. Entonces yo creo que por ahí puede irse las universidades, por ahí debe ser el camino para lograr realmente ver un futuro diferente, sobre todo en Latinoamérica, en cuanto a este tema. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Pedro Mauricio Acosta, y a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel Jiménez Moreno, queremos agradecerle nuevamente y la invitación está para hablar de este u otros temas relacionados con su línea de investigación en un futuro cercano. Doctor Roger, a usted muchísimas gracias y a la universidad y a todos muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Esta fue nuestra principal conversación que tuvimos el día de hoy hablando con el doctor Pedro Acosta,
sobre educación sostenible y el resultado de una investigación aplicada en, en una licenciatura, una ingeniería en Colombia. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. ¿Has visto este lugar? Este espacio que rápidamente se convirtió en un punto En nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando la temática sobre la educación sostenible, desde luego aplicada a la universidad con base en un caso de estudio de la licenciatura en Ingeniería Ambiental en Colombia, en el cual, haciendo una síntesis de nuestra entrevista, cuando hablamos del desarrollo sostenible, hablamos de tres perspectivas: la perspectiva económica, la perspectiva de la sociedad y la perspectiva del ambiente, el cual desde un punto de vista del ser humano, el ser humano es quien le da la interacción y el equilibrio en estos tres pilares. Fundamentalmente, hablamos que muchas veces existen dos, digamos así, dos pesos que están combatiendo, que están luchando entre sí. Uno es el capitalismo, el cual, por ejemplo, trata de priorizar el tema del crecimiento económico, y por otro lado tenemos otra lista contraria que es el proteccionismo, por ejemplo, la protección ambiental. Este enfoque de desarrollo sostenible desde estas tres perspectivas o componentes: económico, sociedad y ambiente, trata de buscar el equilibrio entre estos pesos que muchas veces son opuestos. Y por otra parte, una de las principales conclusiones es que en el caso de Colombia, fundamentalmente, si tomamos como ejemplo desde una perspectiva inicial, puede haber un desconocimiento por parte de docentes, por parte de estudiantes, de lo que realmente significa el desarrollo sostenible. Y desde luego hay también una serie de recomendaciones que las universidades pueden aplicar en el ánimo de fomentar una educación sostenible, que consiste desde incluir, por ejemplo, incluir, por ejemplo, asignaturas en su malla curricular vinculada con la educación sostenible. Y fundamentalmente que esta inclusión de asignaturas esté dentro de un tercio, por ejemplo, de las primeras asignaturas. De igual manera, también se puede incluir que dentro del sílabus de las materias en las diversas carreras en las universidades se pueda incluir contenido de lo que es las ODS, pero no fundamentalmente un contenido que acabe ahí, sino que básicamente que muestre ejemplos de cómo alcanzar el desarrollo sostenible. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche, y el reprise en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.